provincia, pero también lo importante que es esta comuna. Vamos a dejar en este minuto lo que está indicando don Diego Grez en referente a lo que es cómo se inspiró y cómo han sido sus inicios en lo que es este nuevo libro. Diego Grez, recordemos que tiene a su haber ya 4, si no me equivoco, este es el 5º libro que él ya tiene, así que vamos a escucharnos lo que nos indica. Carlos Rojas, el alcalde de la ciudad. Y a partir de esto me inspiré verdaderamente en un libro, revisar los documentos. En el año 2015 presenté a la municipalidad un proyecto, digamos, de editar un libro sobre la historia local, que aquí está la imagen. El concurso fue variando el tema, porque el proyecto no eran tan cool como había el país tan correcto, pero hizo un trabajo de tipo de libro que Crónicas de Vigilante. La municipalidad incluso en su momento aprobó publicar este libro, pero por diversas razones no se pudo hacer. Algún caso de las actas. Y están las publicaciones tal como se eran ediciones que eran, digamos, borradores de este libro. Soy como Crónicas de Bichilemu. La idea era colocar como coautor también a Carlos Rojas. Ahí están, por ejemplo, las ediciones. Y en diciembre de 2015 se hizo la primera edición. Fue de carácter digital, o sea, no está impresa. Pero igual le entregamos a la Biblioteca Nacional, que escribió este texto en su momento, en el año 2015. En el año 2016 se dio el lanzamiento del primer libro, que en verdad fue el tercero, básicamente. Postergar, digamos, la impresión de estos libros, finalmente se dio la oportunidad en el año 2017 con un proyecto del Fondo de Medios de Comunicación, y se editó en edición bastante limitada este libro, que es Crónicas de Vigilante, y Camino al Progreso, que primero tuvo edición digital y después edición impresa, que también se acercan después, pueden revisarlo. Esta es la presentación de los primeros 2 libros. Ya está a la venta Crónicas de Vigilante y Camino al Progreso, libros que con 196 y 366 páginas respectivamente se sumergen en el pasado de Vigilante. Escritos por Diego Grez Cañete, los esperados libros recogen páginas inéditas de la historia de Vigilante. Adquiéralos a través de elmartinoproducciones.cl. Sí, en el año 2021, años después, aprovecho de dar la bienvenida aquí al concejal Álvaro. Gracias por venir, Álvaro. Y como decía, en el año 2021 se volvieron a imprimir en ediciones bastante acotadas estos 2 libros, porque tenían igual cierta demanda. Y en el año 2021 también recopilé ambos libros, los tomé y hice una edición en tapadura, que también la pueden observar ahí, una edición que contiene básicamente los 2 libros y le da la forma que inicialmente quería, que era solamente un libro. Pero en el intertanto igual yo he estado siguiendo, investigando, y hay muchos antecedentes más, que por diversas razones no están en estos libros, que espero dar a la luz en un libro que ya le tiene este nombre, que es La Nueva Historia de Chile. Nueva Historia de Chile, perfecto. En el año 2024 ahí está, el Consejo Municipal aprobó recursos para, entre otras cosas, poder imprimir este libro. Finalmente tenemos aquí esta edición que estamos presentando en esta ocasión. Vamos a ver el video de presentación. Hola, mi nombre es Diego Grez y me encuentro en la casa donde
vivió antiguamente en Alcalá, y ahora es de sus abuelos. Esta casa no es solo un lugar, es un signo. Aquí, entre estas paredes, entre cerros y valles, se escribió parte de la historia de Chile. Conocer nuestra historia no es solo recordar el pasado, es entender quiénes somos y hacia dónde vamos. Este 20 de mayo los invito a descubrir Historia de Chile, un viaje por nuestras raíces para construir un futuro mejor juntos, porque entender nuestro pasado es la clave para un mañana lleno de posibilidades. Los espero el 20 de mayo para compartir esta historia que nos pertenece a todos. Historia de Chile, libro de Diego Grez. Lanzamiento es el 20 de mayo de 2025 en el auditorio de la ilustre municipalidad de Pichilemu. Y aquí, en el mención central, está parte de esa información de cómo ha ido creciendo. Felicitarte además por lo que los concejales deben estar con muchas ansias de revisar todas esas actas, ¿no?, que corresponden a años de periodo también municipal. Diego, el libro que estamos viendo hoy día contiene varios capítulos, ¿no? 31 capítulos y alrededor de 26 subcapítulos, por así decirlo. Sí. Podemos revisar rápidamente algunos partes de sus capítulos para que aquellos que no hayan leído todavía el libro se entusiasmen y comprendan el trabajo que hay detrás de esto, y también cómo van rescatando, ¿no?, esta memoria chilena, y por cierto entregando algunos datos que son bastante interesantes, que ya a lo mejor ahí yo después voy a intervenir cuando lleguemos a alguno de ellos. Sí, de todas formas, bueno, para mí sería estupendo poder escribir cada uno de los capítulos, pero sería imposible hacerlo en tan poco tiempo, son muchos capítulos, pero vamos a hacer una repasadita por cada uno de ellos con imágenes para que sea de la forma más didáctica posible. Partimos con el contenido del libro y pueden ver a Mario Morán, que está con el presidente Eduardo Frei, que fue regido en el 67 del archivo. Y partimos con, bueno, el libro parte desde el año 1544, cuando se hace la encomienda, y termina con la instalación de la actual municipalidad, de la actual corporación municipal. Está actualizado hasta el año pasado. Hasta el 6 de diciembre. Hasta el 6 de diciembre. Sí. Entonces, el libro parte con la toponimia, que significa tenemos, bosque pequeño, básicamente. Algunos documentos. Pasamos ahí a la encomienda de 1544, cuando el gobernador Pedro Valdivia le entrega a Juan Gómez de Almagro, entre otros caciques, Topucalma, donde se constituía el Chile, este documento. Hay un capítulo que se dedica también a la esclavitud, y tenemos la cueva de la negra, y unas pequeñas leyendas que también los invito a que las lean en el libro, muy interesante. Esta fue la esclava que escapó, ¿no?, y se escondió en esta cueva por mucho tiempo, y es por eso que esa cueva se conoce con ese nombre. Sí, la esclava de Tanumé. Ahí tenemos los orígenes de San Antonio de Pilpén. Pasamos a la parroquia de Reto, que como nace la iglesia católica aquí en la zona, el escándalo de la fragata Scorpion, el primer escándalo de corrupción. Eso te iba a decir yo. Cuenta un poquito el detalle de eso, porque esa es una parte de la historia que a lo mejor no se conoce mucho, y que además tiene que ver con un conflicto bélico que estaba en ese tiempo muy en ciernes, ¿no?, que dependía un poco de la independencia del país. Claro, bueno, se dio casi al final de la época de la colonia, y lo que derivó, digamos, en que el gobernador ordenara el asesinato de distintos personajes que están en esta fragata, la fragata Scorpion, que acaló en Tupucalma, y bueno, tuvo distintas repercusiones ahí en esos momentos que la sociedad chilena ya estaba cada día levantándose en contra del régimen colonial. Tenemos también la batalla de los Cardones, que es un capítulo bastante interesante, que no está consignado en otros libros, pero básicamente recoge más de la historia popular, de los relatos que pudo conocer Carlos Roca, que ahí algo se nota un poco de lo que él escribió en su documento, el rescate, digamos, de este episodio olvidado, y que se simboliza en una piedra que no sabemos dónde está, pero que los niños de la escuela de Pañuelos iban a venerar
todos los años. Y en una batalla que se ganó sin haber disparado ni una bala, ¿no? Porque lo que se hizo ahí fue simular con los cardones que tenían rifle en el salto, ¿no? Y engañaron y lograron reducir a los reducir. Claro. Pasamos ahí a la historia de la parroquia de Cahui, con la creación que hizo arzobispo Valdivieso. Tenemos ahí a José María Caro Martínez, que fue el encargado de traer la imagen de San Andrés desde Pelequén hasta Ciruelo, y ahí está la imagen. El siguiente capítulo es dedicado al pueblo de Ciruelo. Hablamos también de cómo se creó la escuela, con una campaña ahí de la comunidad activa, 1854. Tenemos el capítulo que se refiere a las divisiones político-administrativas, que es muy interesante, porque muchos se piensan que Pichilemu nació, fue fundado en 1891, que es cuando se conmemora la creación de la comuna, pero en verdad tenemos una historia muy antigua, digamos, de divisiones político-administrativas. Ahí está cuando está el intendente Martín Urquiola, que fue el que creó, digamos, la subdelegación de Cahui, entre otras, dentro del departamento de San Fernando. La creación de la comuna, obviamente, un acontecimiento importante, 1891, la creación del departamento Cardenal Caro en 1973, que duró una semana, entre el 4 y el 11 de septiembre de 73, y tenemos finalmente la creación de la provincia de Cardenal Caro con Pichilemu como capital. El departamento tenía capital Marchihue. El régimen se definió Pichilemu por distintas razones que también están enunciadas en el libro. Tenemos rápidamente los primeros propietarios, el primer impulsor urbano, y que yo creo que es una figura que está bastante olvidada dentro del contexto. ¿Por qué lo consideras el primer impulsor urbano? ¿Cuáles fueron sus grandes avances en nuestra comuna? Porque fue el primero que se atrevió, digamos, a hacer grandes esfuerzos por dotar a Pichilemu de infraestructura, el muelle, y también fue el primero que hizo urbanización sobre el barrio Ortúzar. Y por eso la municipalidad, cuando le pone nombre a la calle, le pone David Ortúzar. Estando él incluso vivo, si fue diputado, fue alcalde de Quinta y Disco. Tenemos el plano de la subdivisión que hicieron los gaetes desde fines del siglo XIX, básicamente todo el sector urbano de Chile. Tenemos el capítulo del muelle de embarque, también hay un proyecto de 1900, pero fue un proyecto que al final, después del incendio del muelle de Daniel Ortúzar, en el contexto de la guerra civil, se reconstruyó un muelle, pero de tan mala calidad que se destruyó solo con el paso de los años, y nunca se volvió a contar con un puerto, con un muelle, tampoco se explotó la idea. Este capítulo es bien interesante porque habla de la policía municipal. Las comunas antiguamente tenían sus propios cuerpos de policía cuando no teníamos la fuerza de carabineros. Entonces, la municipalidad nombraba un comandante, tenía sus fuerzas. En el caso de Pichilemu, como era una comuna que tenía tanto territorio, porque llegábamos por el este, llegábamos hasta Población, comprendíamos Peña Blanca, sectores que pertenecen, entre otras, a las comunas de Peralillo, Marchihue, Humanque. Entonces, el territorio es bastante grande y la municipalidad no tenía recursos. Y en sus inicios eran solo 10, ¿no? Según el libro. Sí. Y siempre fueron poquitos en todo caso, pero el esfuerzo ahí titánico de la municipalidad por dotar de seguridad, enfrentar temas como el bandolerismo fue muy importante, y también rescatar un poco del olvido de ese episodio de la comuna. Yo creo que va a tener varias sorpresas para el que lo vean. Y termina con la creación del cuerpo carabinero, ¿no? Claro, ahí se suprime el cuerpo de policía de Chile. Los caminos durante los primeros años de la comuna, que también son algunos temas que tuvo que lidiar la municipalidad en sus primeros años, como el tema de la laguna de Cahui, cómo se vincula con el tema de las salinas. Es un capítulo bastante breve para lo que me gustaría, pero enuncia bien cómo nace el tema de la creación de las salinas, la provincialización, y cómo le dio vida a este pueblo de Cahui. Tenemos aquí, por ejemplo, cuando vino el presidente Lago a inaugurar el puente de Cahui en el año 2001. Sería joven el alcalde, ¿ah? Sí, está Roberto Córdoba, está Carlos Leite, que está ahí, Gerardo Rubio. Tenemos un capítulo también dedicado al Puente Negro. Ahí tenemos una imagen de los años 80 y una del 2011, pero en verdad este puente era bastante rudimentario y quedó mal construido. Entonces toda esa historia se concluye en este capítulo. Y se relata en el libro muy bien. Sí. Capítulo dedicado al ferrocarril, un tema que despierta pasiones todavía, porque mucha gente le gustaría que tuviéramos tren. Lamentablemente
Yo lo veo difícil, pero aquí tratamos de recuperar cómo nace, digamos, la idea, primero cuando llega a San Fernando, y de ahí se avanza poquito a poquito durante 60 años aproximadamente para que llegue a Chile. Tenemos algunas fotitos del túnel cuando está en construcción, el túnel largo, la estación Pichilemu, la estación La Reina Alcalde, que no queda más que unas baldosas, digamos, de la bodega, espacio de Ojo, la estación del Link, que también queda eso solamente, el caballo de agua que está en Ciruelos, y el túnel del agua. El famoso túnel del agua. Sí, precioso, precioso. Bueno, ahí tenemos una imagen, digamos, para ilustrar, digamos, el daño que provocó el terremoto de 1906 en Valparaíso, pero en este capítulo lo abordamos desde una perspectiva local, que fue lo que pasó, por ejemplo, que se recogió el mar, etcétera. Oye, ¿te puedo detener ahí en el terremoto? Yo les voy a leer algo que aparece en el libro que a mí me llamó la atención, que es bastante curioso, que además aparece en una carta en Mercurio, supongo que se consigna el libro, ¿no? Que dice que este terremoto de 1906 probablemente podría haberse, alguien lo pronosticó. Y dice así el libro, se los voy a leer, hacia aquí alguien que conozca de los astros y la conjunción de los planetas podría ayudarnos un poco. Dice, pronosticó sobre fenómenos atmosféricos. La sección de meteorología de la Dirección del Territorio Marítimo ha pronosticado fenómenos atmosféricos y sísmicos para el día 16 del presente mes, basada en las siguientes observaciones, y estas fueron las que dieron cuenta de que podría ocurrir el terremoto. El día fijado habrá conjunción de Neptuno con la Luna y máximo de declinación norte de esta. A causa de estas situaciones de los astros, la circunferencia del círculo peligroso pasa por Valparaíso y el punto crítico formado con la del Sol cae sobre las inmediaciones del puerto. ¿Quién escribió esto? El capitán Arturo Middleton en Valparaíso el 6 de agosto de 1906. ¿Qué tal? Y 10 días después ocurre el terremoto. Sí, bueno, ahí para pensar. Pasamos ahí a un capítulo bien importante. El proyecto de Agustín Ross, cómo él llega, digamos, con la iniciativa primero de tener un puerto, y eso se transforma en una iniciativa de tener una empresa hotelera, el un parque, etc. Dotar de la mejor calidad a los turistas, digamos, como el proyecto del puerto, la escritura de la compra de Agustín Ross a Francisco Torrealba, y ahí tenemos, por ejemplo, el hotel del siglo. Yo tengo la idea de que eso, verdad, la foto es bastante borrosa. Y la oficina de correo teléfono no le llamo casino porque legalmente o técnicamente nunca fue casino, pero siempre almacén, incluso cuentas discotecas. Pero casino, tratamos un poco de explicar de dónde viene la confusión, que en el año 1917 se le llamó Salón de Juegos, pero quedó como casino desde entonces. Ahí está en construcción, 1906, y tenemos la reinauguración en el año 2010 que vino la presidenta Bachelet. Las nuevas poblaciones, ahí tenemos un poco del avance de la consolidación urbana de Pichilemu a través de las poblaciones Ross, la población María Luisa, el Bosque, la población Reina del Mar, que eran los sectores, digamos, más populares de la comuna. Todo se relevan figuras, por ejemplo, Julio Magnolfi, José Bianchi, Antonio Tobar, Gustavo Uret. También muchas veces quedan consignados en los nombres de las calles, pero no se recuerda quiénes eran. Los restos indígenas de 1908 que se encontraron ahí en la gruta de la Virgen. Los medios de comunicación, el marino, pero parte verdaderamente con el puerto en 1908, el marino en 1917, el Pichilemu en 1944, la voz del Congreso en 1953, tenemos un boletín municipal de 1912, el Pichilemu en el año 1986, el Progreso de 1997 y el Peso de la Costa del año 2000. También tenemos ahí el Pichilemu News, que es un diario, el primer diario digital de la comuna, el Paro Secano y la voz de la región. Nos pasamos aquí a las radios. La primera radio, Pichilemu, fue la radio Atardecer, que tuvo su concesión en el año 83, pero en verdad comenzó a funcionar en el año 86. Y tenemos el personal en el año 2008 y el logotipo antiguo de la radio Atardecer.
Y ahora vamos a tener una pequeña sorpresa, que vamos a escuchar un jingle de otra radio de la comuna que seguramente va a traer recuerdos a varios. Que nació en el año 99. Como la pequeño recuerdo. Comienza Isla FM 95.9, sin pelos en la lengua, un programa producido por Don Mario Morana. Hola familia y amigos, muy buenas tardes. Aquí estamos, activos en el canal. Siempre, cuando vienen a una emisora, hay un tono directo, jamás grabado con amigos míos, y siempre con una posición clara, transparente, y sin temor a dudas de lo que digo. Y que tendríamos que dar un pequeño homenaje a don Mario Morán, que fue regidor y se encuentra delicado de salud en ese tiempo. La radio del corazón, uniendo compañía. ¿Cómo estás, Vicente? Buenas tardes. ¿Qué lo digo? Sí, bienvenida. ¿De qué más? Vamos en su espacio, en clase comunal, el concejal, señor Hugo Prórroga, un programa para esto. Hola, amigos y amigas, bienvenidos a su programa Enlace Comunal. Hoy día estamos a 21 de mayo, ¿cierto? En el Día de la Gloria. Y un pequeño también recuerdo del ex concejal Hugo Toro. Tenemos la radio Son Pichilemo, que nació en el año 2007. Y hay otras distintas emisoras que fueron apareciendo, la Radio Corporación, la Radio Lobos, entre otras, que también las dejamos consignadas en este capítulo especial de los medios de comunicación. Y muchas veces cuando estas posibilidades no están, la gente como que se pregunta, bueno, ¿y por qué no hacer algo de ficción? ¿Ah? Como lo que es un canal de televisión como medio de comunicación. Y chiquillos de obras son personas de... Canal 3 de Pichilemo, ahora llama Pichilemo TV, hay algo de sus orígenes también como Estación Sur, pues Canal de la Inmaculada Concepción, que se anuncia en este capítulo. Finalizamos con eso y nos pasamos a lo de la guadota, la potable, la llegada del alumbrado. Varios capítulos aquí que hablan de temas como nos fuimos dotando de infraestructura, el tema del alcantarillado se menciona, especial de la historia municipal, pero también tenemos temas específicos de cómo se llega a contar con agua potable, que es un tema que se ha luchado mucho y que muchos sectores, incluso de la comuna, que no tienen agua potable. Incluso el tema del alumbrado, que costó mucho que llegara la conexión, digamos, de la línea central. Porque recién el alumbrado del año 66 se estableció. Exactamente, pero antes teníamos, del año 30 más o menos, tuvimos un servicio que prestaba en concesión Carlos Besar, que no prestaba muy buen servicio, pero la municipalidad lo mantuvo ahí hartos años. El cuerpo de bomberos, que nace producto de una situación desafortunada, un incendio que se produjo en calle Aníbal Pinto, entre J. Aguirre y Luis Acevedo. Eso motiva, digamos, que el alcalde Armando Catoca convoque a este grupo de vecinos que forman
en diciembre del año 44 este cuerpo de voluntarios. En el libro se enumeran, digamos, las primeras emergencias, cómo consigue la personalidad jurídica, cómo contar con sus primeros implementos, etcétera, etcétera. Algunas cositas del cuerpo de bomberos. Esto es más reciente, del año 96, y es decir, voluntario de la segunda compañía de Cahue. La parroquia de Pichilemu partimos desde cuando se constituye como viceparroquia, en la década del 20, si no me equivoco, y hasta que se constituye como parroquia como tal, separándose de la de Ciruela en el año 52. Tenemos una fotografía antigua de la parroquia. Club de León es una de las tantas instituciones que existió en la comuna y que fue de corta existencia, pero es un legado bastante importante que también lo presentamos en este libro, y tenemos al doctor Sánchez, que también fue alcalde, Osvaldo Vidal, que fue regidor, y Carlos Roque también fue alcalde de la comuna. El escudo y el himno. El escudo es un ornamento, digamos, que es bastante conocido de la comuna. Ahí está, por ejemplo, en el pendón de la municipalidad. Pero tenemos un himno, y el himno está bastante perdido en la historia. Aquí tratamos de relevarlo, y este fue su autor, producto de un concurso que se hizo en el año 80, convocado por el alcalde José Lino Vargas. Él es San Fernando. De San Fernando, sí, profesor fallecido hace 2 años aproximadamente. Tenemos el escudo, que también nació a partir de un concurso en la década de los 80. Tenemos al autor, que fue Hernán Martínez, y el primer diseño, que no sé si se fija usted, don Iván, tiene un pequeño error. Me pillaste. La fecha de creación de la comuna era 22, no el 21. 22, la creación del Tribunal de Pichilemu, que surge en el año 89. Tenemos también la creación de la Policía de Investigaciones, y nos pasamos a este capítulo que es bastante largo, que habla de la historia municipal. Tiene un capítulo prácticamente dedicado a cada una de las alcaldías que le vamos a hacer rapidito. El primer alcalde, muy importante para el desarrollo local, señor Giancarlo Martínez, del 94 a 1905, Francisco Quinta Salgado, 1905 al 9. La municipalidad de Duarte, y se disputaron quién era el alcalde, estuvieron peleados algunos meses. Hubo 2 alcaldes en ese periodo. Volvemos a pelear a Salgado en el año 1912, él renuncia porque se fue a Valparaíso, y ahí llega José Santos Becerra, estuvo 3 años hasta 1915. Gustavo Silva Pizarro, 1915 al 24, ¿no? El diputado Luis Barahona, que estuvo solamente 1 año de alcalde de la comuna. Francisco de Locano, que fue el hijo del primer alcalde, también fue el primer comandante de la policía municipal. Evaristo Merino, ahí tenemos la imagen y la acta de la conclusión de su primera sesión en 1927. Este fue un periodo que tuvo varios alcaldes designados, porque Carlos Ibáñez dijo que estaban los registros manipulados, etcétera, etcétera. Y durante 8 años se produjo que todas las comunas tenían alcaldes designados. Estos son las personas que tuvieron: Evaristo Merino, Guillermo Green, Manuel Carrino, Román Araneda, Pastor Castro. Todo el desglose, digamos, de las obras que ellos realizaron, así como los periodos específicos, pueden encontrar en el libro. Vamos a profundizar en eso. Perfecto. La breve alcaldía de César Pín López fue elegido por un periodo de 3 años, pero lamentablemente falleció, y quedó en su reemplazo Humberto Llanos por 3 años. Y viene un segundo periodo de Felipe Iturriaga. Pasamos a Tribunal Armando Carro, que, como dijimos, fue el que lideró la creación del cuerpo bombero. El conservador Carlos Echecerreta, después su hijo alcalde. Fue un alcalde César Morales, que renunció y asumió la primera y única alcaldesa de la comuna, que es Olga Maturana. Fue también la que estuvo a cargo de la construcción de la primera municipalidad, la que estuvo antes de esta. Mira, y volvió César Morales por 3 añitos. Vuelve Felipe Iturriaga también, de regreso. Basilio Sánchez, el doctor, conocido ahí en la comuna por su labor durante tanto tiempo, pero que la prensa igual no le gustaba mucho, entonces lo trataban de ignorar. El conservador César Tiñiga, y tenemos, por ejemplo, un acta de una de las sesiones de él, como alcalde. Está Carlos Rojas también, fue el secretario por 30 años y asumió como alcalde. Y el socialista Washington Santía, que el uso de la imagen, digamos, de la costanera no es al azar, sino que fue el principal impulsor de que esta tuviera
la forma actualmente como la conocemos. Pero fue interrumpido, como sabemos, por el golpe de Estado, y hubo distintos alcaldes en ese periodo de 16, 17, 19 años, porque hubo 2 años, digamos, del periodo de los partidos que siguieron los alcaldes de Senado. Aquí están enunciados cada uno de ellos, y en el libro pueden encontrar también qué fue lo que hicieron, algunas de sus inquietudes, y también cómo se fue dando, digamos, la estructura de poder en ese periodo tan complejo y con tantos aristas de nuestra historia reciente. Digamos, al año 92, ahí está Fernando Cornejo, Tamán, tuvo el año 92 al 96 el primer alcalde de la Vuelta a la Democracia, con algunos funcionarios en el año 96. Gracias, señor concejal, por las órdenes que para poder ser todo el sino de nuestra comuna. Gracias, señor intendente, que me ayudó muchísimo a ser de educación, ser de agricultura, ser de análisis. Yo digo públicamente que me obligaron a todos. Y yo no me hace seguir, porque si no fuera el pueblo, no se podría haber hecho lo que se hizo. Un gran saludo. González. La contribución de la ley de cumplir las funciones del Senado, comunales y de la Municipalidad del Presidente. Tenemos un fragmento de un reporte del canal Chileno TV que registra la salida del alcalde Orlando Cornejo cuando asume el alcalde. Este tuvo 2 partes, en el año 1996 y 98. Fue interrumpida, digamos, por un proceso de una tema con una licencia de conducir especificada. Entonces, en el año 98 asume como alcalde suplente don Carlos Leiva, hubo un año. También se aborda en el libro, está, por ejemplo, el acta de instalación. Y avanzamos a la segunda parte del periodo de Jorge Vargas, que es del año 99 al 2007. Tenemos la portada del Expreso de la Costa, salen los 2 grandes ganadores de selección del año 2000, que fueron Jorge Vargas y Roberto Porto. Y bueno, como todos saben, ahí en el año 2007 el alcalde fue removido del cargo y está la carta de que presenta su renuncia. Y llegamos al fin del caso denominado Video. El que comienza un periodo, digamos, complejo para la comuna, en que se sucedieron distintos alcaldes. Y tenemos una imagen, digamos, también del Expreso de la Costa, que da cuenta, digamos, de los problemas que hubo para sesionar en noviembre de 2008 para elegir un alcalde suplente. El primer alcalde titular durante el resto del periodo fue don Víctor Rojas, aunque verdaderamente ejerció solamente 2 meses. La lista son todas estas personas que ejercieron entre el 2007 y el 2009. Calidad de subrogante, suplente, etc. También pueden ver ahí el detalle de qué fue lo que hicieron, ¿no? Todos ellos fueron alcaldes durante ese periodo. Exactamente. No, algunos de los alcaldes subrogantes que eran funcionarios, que eran designados, digamos, por distintos motivos. Está Barraquejo, el secretario municipal, Marcelo González, que era la secta,
y Luis Calderón, que actualmente es concejal de Navidad. Está el alcalde suplente Marcelo Cabrera y el ayuntante suplente Hernán Garrido. Quedando después como alcalde suplente Roberto Córdoba, durante algunos meses hasta que resumió don Marcelo Cabrera y después asumió él en calidad titular por el resto del tiempo, digamos, del año 2009 hasta el 2021. Que se haya pasado todos estos periodos, digamos, de los últimos 20 años han sido sumamente productivos en el sentido de dotar a Pichilemu con grandes obras de progreso, todas las cuales las tratamos de enumerar de la forma más justa. O sea, de que no querrán imaginarse algunos de que, como me ponemos mal a los alcaldes, que por distintas maneras de remover de sus cargos, pero no es así. Tratamos de ser lo más justos posible en el sentido de mencionar tanto sus luces como sus sombras. Sí, y en el libro se refleja bastante bien cada uno de los periodos calicios, el desarrollo que tuvo la comuna en base a las gestiones que cada alcalde desarrolló. Sí, exactamente. Tenemos entonces el periodo de institución de don Cristian Pozo, y por ahí le mandamos un saludo a don Cristian, y llegamos al actual periodo que se inicia en 2024. Solamente lo dejamos enunciado, digamos, con la instalación del Consejo Municipal el 7 de diciembre, porque en el momento de la emisión del libro no había pasado mucho. Pero en eso quedamos, digamos, con los contenidos a muy grandes rasgos de la forma más breve posible, para que ustedes también puedan interesarse y poder llegar a leerlo, ojalá sea de agrado de ustedes. Perfecto, démosle un gran aplauso. Bueno, felicitarte nuevamente, ¿no? Un gran trabajo, mucha información. ¿Tienes un video? Sí. Veamos el video. Un segundito para que lo puedan ver. Perfecto. Bueno, se está mostrando en este minuto un video que muestra fotografías antiguas de Pichilemu y donde se ven con movimiento estas fotografías que llaman la atención, porque es como vivir parte de la historia de Pichilemu in situ. En ese tiempo no teníamos video, cuando las calles eran de tierra, cuando eran las primeras viviendas que existían en nuestra comuna. Mostramos la balsa de Cahuil recordando, o las playas cuando habían estas carpas donde la gente se cambiaba la ropa, lo que era la celebración de las fiestas religiosas de nuestra comuna, donde los feligreses sin duda iban, por supuesto, acompañando todo esto. Vemos la calle Ortúzar, que estaba ahí, por supuesto, sus hoteles, las señoras que disfrutaban de la playa con sus sombreros y su trajes de baño bastante especiales, que completaban completo allí su cuerpo. Está allí donde vemos los visitantes de Pichilemu que venían a ver toda esta comuna maravillosa. Son fotografías que están hechas con movimiento, bajando la escalinata, allí las mujeres de antaño, esta calle maravillosa de Pichilemu y nuestra gente que disfrutaba de los días. El primer surfista que llegó a Pichilemu, ¿se recuerda usted? El que comenzó con todo este tema del surf, que trajo este innovador deporte que hoy en día nos dejó como legado el nombre de la capital del surf. Don Agustín Ross Edward, caminando los pasillos de la casa
de don Agustín Ross, y él caminando por la playa y conversando con otras personas allí, me imagino por las fotografías en la laguna. También lo que era el Gran Hotel Ross, con todos los que lo visitaban en aquel entonces, en tiempos de antaño, realmente maravilloso. Las carreras a caballo, ¿se recuerda usted que se hacían carreras a caballo y que se miraban desde el Hotel Ross? O el baile que se hacía al mediodía ahí en la parte baja de la escalinata ancha que hay ahí en Costanera. Toda la gente visitando nuestra maravillosa playa. Hotel Bilbao, ¿se recuerda usted del Hotel Bilbao y de las lugares que por supuesto también fueron importantes en el inicio de esta maravillosa comuna de Pichilemu? Todos caminando por esta parte de la Costanera maravillosa y polvorienta sin duda alguna, y ese tren extraordinario que marcó una época y que, como dijo don Diego C., es de antaño pero se extraña. La Iglesia del Carmen en sus inicios, los botes cuando entraban a la mar o salían de la mar y todos esperando afuera. Lo que era la parte de las escalinatas, nuevamente se muestran. La llegada del tren a Pichilemu por primera vez. Se veía llegar este tren que trajo tantos turistas en distintos horarios, distintos días. Aquí muestra también la calle que es la entrada principal donde está el Cuerpo de Bomberos de Pichilemu. También la inauguración del puente que une Bucalemu con Pichilemu. Familias recorriendo todos estos sectores que son sin duda inolvidables para muchos. La cantidad de personas y veraneantes que disfrutan año a año y por tantos años que han disfrutado de este maravilloso Pichilemu. También tenemos por ahí los niños, cómo disfrutaban, y las señoras disfrutaban del Parque Ross, que en los inicios tenía las palmeras pequeñitas, las que ahora vemos gigantes con el paso de los años. Tenemos también fotografías que nos están mostrando lo que es la entrada no al parque, sino que frente a lo que es el ex casino. Realmente son maravillosas las fotografías, pero usted las pudo observar con movimiento, esta fotografía realmente maravillosa. Continuamos con el libro que está entregando a nuestra comunidad don Diego Gres Cañete. En que la inteligencia artificial es más utilizada, tiempo en que las fake news además se toman también las redes sociales, pero aquí tenemos un gran ejemplo, ¿no? Que cuando la tecnología, la inteligencia artificial es bien utilizada, se pueden lograr cosas tan maravillosas como esta: animar fotografías antiguas, darles vida, y espero que para algunos que hayan tenido la capacidad de poder reconocer a algunos de sus familiares haya sido de agrado, porque la verdad es que esto es llevarnos al pasado, ¿no? A partir de las imágenes, muchas de ellas inéditas, pero gracias a la tecnología, gracias a la inteligencia artificial, gracias al trabajo que ha desarrollado Diego García, por favor, nuevamente un gran aplauso para él. Incorporan a la mesa don Fernando Rivas, muy buenas tardes, y don Antonio Saldías. Don Antonio Saldías es escritor e investigador local, ha dedicado gran parte de su vida a investigar y difundir la historia de Pichilemu y la provincia de Huechagua. Sus primeras publicaciones aparecieron entre 1986 y 1990 bajo el seudónimo don Antonio de Gedel, y ha escrito varios libros sobre la historia y cultura local, incluyendo Pichilemu, Mis fuentes de información y Franciscanos en la Iglesia. Tiene raíces en Pichilemu, nació en Santiago en el año 51, es hijo de una pichilemina, de Leonila González y de Washington Saldías, quien fue alcalde de Pichilemu entre el año 1971 y 1973. Pasó parte importante de su infancia y juventud en la comuna, cursando estudios en el Liceo José Miguel Camilo y posteriormente en el Liceo Miguel Luis Amunátegui. De formación académica y compromiso cultural, ¿no es cierto?, a través del estudio del Instituto de Filosofía de la Universidad de Concepción, a lo largo de su vida, ha promovido activamente la identidad, etnicidad e historia de la zona. Déjale, por favor, un gran aplauso a una.
Y don Fernando Rivera, el periodista historiador, titulado de la Universidad de Chile y doctoró en Historia por la misma casa de estudios. También tiene un magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica y un diplomado en Relaciones Internacionales con la Universidad de Viña del Mar. Académico, además destacado, profesor de jornada completa en la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso desde el año 2004, institución que también dirigió en la década del año 2010. Ha ejercido docencia en diversas universidades chilenas y fue director suplente desde la FAS para el CONOSUR en el año 2015 y 2018. Inició su carrera también en algunos medios, ¿no? Como en el radio Estrella del Mar, la CUT, y trabajó durante más de 15 años en el Mercurio de Valparaíso, donde fue editor y jefe de secciones, incluyendo la sección de Internet. Por favor, un fuerte aplauso para los presentes. Fernando, me dice yo que quiere decir unas palabras antes de que iniciemos alguna conversación, ¿no? Es un texto que es de la escuela de niños. Ya. Digo, bueno, antes que todo, la ciencia un gran poder hablar sobre historia y buscar historia. Pero como una tanta historia como el bien, la que dirían como no habíamos habituado, porque no es la primera vez que vimos, sino el concurso de Dino me ha tocado venir en varias oportunidades. Formamos parte de la Fundación de Luchana y nos ha tocado entonces llevar adelante esta labor en el beneficio de la comuna, más bien de la región de Porchagua, que es todo terreno sentido, digamos, en la zona de volver quizás a la visión de que había anteriormente los hijos de la provincia y recuperar el territorio de la comuna. Bueno, mi papá ha conocido algo de esa historia y gracias al Diego y gracias a la cual también está involucrada junto con el municipio en lo que es todo la versión de dos mismos anteriores que tenía Diego. Bueno, para comenzar mi idea, nada mejor que hablar por escrito, es solamente breve, porque funciona y habla, digamos, lo que significa este libro, no solamente su contenido, sino también como relato, como producto cultural que sistematice y ordena la historia de la región, lo cual es un gran logro, por supuesto, puede servir de base para muchos tipos de proyectos culturales y principalmente sobre el tema de la educación. Este libro perfectamente puede ser trabajado, puede ser estudiado y puede contribuir al acervo cultural de los habitantes de cultura, las generaciones actuales y futuras de cristianos. Luego grande que se en una iniciativa de futuro muy promisorio que puede justamente fortalecer la identidad de la. Bueno, sin más claro, voy a ir al texto que no sea alargado a ustedes. Es un verdadero honor tener la oportunidad de presentar ante ustedes una obra que, sin exagerar, constituye un hito de la reconstrucción del patrimonio histórico y cultural de la zona. El libro de historia chileno de Diego Grés. Este texto, como cuarta edición, ya cuando las que tuvieron reunido, no solo nos ofrece una mirada cronológica del pasado de la comuna, sino que además pone en valor un país más profundo, su identidad territorial y el rol que han tenido sus habitantes en la construcción de una comunidad viva, resiliente y con conciencia de sí. Esto es importante. El libro permite generar conciencia respecto de quiénes somos, de quién es la población, la comunidad de Chile. Sin duda, la obra de Diego se inscribe en lo que la bibliografía contemporánea reconoce como historia social. Ciertamente no es la historia de los vencedores ni el plan experimento, sino que principalmente en la historia del pueblo. Se trata de un trabajo que se detiene en la vida cotidiana de Chile, en los nombres y apellidos de sus comerciantes, campesinos, artesanos, de los hombres y mujeres que en esta tierra pasan existencia, de trabajo, de búsqueda y también de sueño. Aquí no están solo los hechos,
están también los imaginarios, las mentalidades, las formas de pensar y de sentir en la comunidad que han evolucionado y se han transformado con el paso del tiempo. Y es que, como bien ha sido planteado por la historiografía más moderna, particularmente la escuela local de Francia, la historia también debe enfocar a los aspectos comunes, a los que muchas veces han sido invisibilizados por las estadísticas o las narrativas oficiales. Este libro lo hace, les da voz y presencia. Nos presenta a los protagonistas anónimos del debate local, aquellos que con su comprensión diario han dado forma a la identidad colectiva. En sus páginas encontramos testimonios de la época colonial, donde la figura de la encomienda y la presencia de la esclavitud, sí, también en esta zona, son tratadas con rigor documental, pero también con una mirada crítica que nos obliga a reflexionar sobre las estructuras de poder y desigualdad que marcaron los orígenes de la propiedad y la organización del territorio. Diego nos recuerda que la historia no comienza en el siglo XX, sino que arrastra un pasado largo, muchas veces silenciado. Luego, entendiendo su mente en los siglos posteriores, especialmente en el XIX y el XX, y reconstruye con detalle la formación de la comuna, sus primeras instituciones y figuras emblemáticas como José María Gran Martínez, primera madre del chileno, cuya descendencia tenía origen al primer terrenal de la elección chilena. Nos habla también del frente chileno como balneario, como el paso a descanso de la vida nacional, como posible sanatorio de un tiempo donde el litoral era sinónimo de salud y esparcimiento. Pero si algo destaca en esta obra es su minuciosa reconstrucción de la historia municipal, década a década, autoridad por autoridad. Es un trabajo serio, riguroso, sustentado en investigaciones en el Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional, en registros oficiales y bibliográficos, que han sido cruzados y realizados con paciencia. Que han sido realizados con paciencia y dedicación. Es evidente que aquí no hay improvisación, hay método de innovación investigativa de llamar por el fondo. La comunicación fue posible gracias a la colaboración de la Fundación Cultural Región de Volcano y el apoyo del último Municipalidad de Chile, y ha sido realizada no solo como un libro para leer, sino como un instrumento pedagógico, ciudadano y cultural. Es un libro para usar en aulas, bibliotecas, museos comunitarios, medios locales, y las conversaciones cotidianas que se dan en plazas, mercados. Es así porque al final del día lo que este libro busca es reafirmar la identidad de chileno. Nos dice con pasos y letras que chileno tiene historia, tiene pasado, tiene memoria, y ese pasado camino, atento, esperando ser conocido, compartido y transmitido a las nuevas generaciones. Gracias a este libro, el chileno deja de ser un mito turístico o una postal de ser, se convierte en una comunidad con historia, con anhelos, con sueños y también con futuro. En este sentido, quiero agradecer sinceramente a Diego Grez por este enorme amor, por los 1000 fragmentos de memoria y devolvernos a estos páginas una mirada compleja, honesta y profundamente humana de lo que ha sido y sigue siendo la vida de nuestra tierra. Lo que tenemos aquí es mucho más que un libro, es un acto de resistencia cultural frente al olvido, una herramienta de futuro para quienes tienen que pensar, sentir y construir la institución de vida. Muchas gracias. Bueno, él lo decía además, lo mismo acá en la tarde, digamos, que el libro está muy bien establecido, ¿no? Y sin duda creo yo que el problema que tiene es poder ser utilizado en medios de educación, rescatar este acervo cultural, ¿no es cierto?, y la identidad de la comuna. Y considerando estos dos últimos puntos, quería darle la palabra también a don Antonio, que además como historiador, y que también ha hecho parte de la historia de Pichilemu transformada en libros, ¿nos podría dar algunos comentarios respecto al libro, pero también respecto a dos grandes aspectos que podríamos considerar como importantes dentro del acervo cultural, ¿no? Uno de ellos podría ser el ferrocarril,
que está presente en cada uno de los chilenos como parte de la memoria histórica. Y también todo el tema de la iglesia y el fervor, ¿no? Que también se sigue manteniendo tradicionalmente, incluso en algunas en las zonas rurales, ¿no? Que aún se siguen generando procesiones muy masivas durante todos los años. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Saludar especialmente a las autoridades que nos acompañan y a todos ustedes que son el objetivo y el propósito de todo el trabajo que ha significado realizar esta historia de Chile. Un gran regalo, ya lo ha señalado anteriormente, la gran investigación que ha significado hacer el libro y dar las gracias a quienes hicieron posible la publicación de este material, que incluyen como parte del proyecto de la Fundación Cultural de Colchagua, una publicación de Diego, otra de que habla y otra de Fernando Pi. Por el momento hay dos de ellas que ya están disponibles. Vamos a avisar, digamos, oportunamente cuando presentemos el segundo trabajo, que sería el mío, que se llama Las Crónicas de Don Antonio de Pechel, que fueron publicadas entre el año 1986 y el 90 aproximadamente. Quiero agradecer especialmente al señor alcalde Cristian Pozo y su cuerpo de concejales de la administración pasada, que hicieron posible a través de una subvención la publicación de estos libros. A ellos debemos este regalo que es para ustedes. Bueno, ahora. De modo que voy a tomar la sugerencia de nuestro moderador respecto del ferrocarril. La obra del ferrocarril es una de las primeras obras de importancia que se realizan en esta comuna. Eso tiene que ver con una propuesta previa, que es la del puerto, la del muelle de Chile. Eso es lo que le da la razón de ser a esta comuna. No hay otra cosa. El puerto es una necesidad que se viene sintiendo como país a mediados del siglo XIX. Ya el presidente Montt, como en la década del 50, hacía ver esta necesidad de construir un puerto mercantil y militar entre la área de Valparaíso y Talcahuano. Las vaivenes de la economía nacional por endémica hace que estas propuestas vayan muy lentamente. Pero llegamos a la época del presidente Pinto, en 1872, cuando le ordena a la capitán de corbeta Francisco Vidal Gormán que haga un estudio de la costa para ver el punto más adecuado para realizar esta obra fiscal. Él hace un estudio y recorre la zona desde el río Rapel hasta el Mataquito, señalando de que, no siendo el lugar más óptimo, el más adecuado para levantar una obra de esta envergadura sería la Rada de Pichilemu. Pasaron largos años y ocurre que viene en medio
la guerra, hay una guerra en el 91, pero previo a eso, en el 84, nuevamente, después de la guerra del 79, se pasa por un periodo de auge económico, al incorporar nuevas provincias y recursos al Estado. De modo que se retoman las propuestas del proyecto de hacer un puerto y invitan de nuevo al señor Vidal Gormaz, que es el hidrógrafo más competente de la Armada, para que vea de nuevo y corrobore los datos que él había expuesto en el año 72. Como viene con potencia la inversión del Estado en un puerto, se empiezan a mover los empresarios particulares para tomar posesión en esta área y se juegan las fichas en el territorio. Entonces viene la compra de don Daniel Ortúzar, que era el vecino propietario de la hacienda colindante con el lugar donde se debería haber comenzado el muelle, y él logra además tener una autorización en 1884, una vez que él compró las acciones y derechos de estas 22 cuadras en esta área, casco histórico de la comuna, para construir un muelle. Fue autorizado por el Estado y en 1885, como decía, vuelve el señor Vidal Gormaz a corroborar el estudio y ya el puerto de don Daniel Ortúzar iba bastante avanzado. Entró en operaciones como en el año 86 y en el 1087 ya fue declarado puerto menor. Eso significaba que podía ser transportar carga en el territorio nacional, puertos nacionales, no podía salir al exterior. Bueno, esa es la obra. Entonces, para construir el puerto, y aquí cambian los ejes de comunicaciones del territorio de Chile. En ese instante, hasta ese instante, el eje viene de norte a sur, los caminos longitudinales que vienen desde la época incluso prehispánica. El camino de la cordillera, el camino del centro, que es como hoy día sería la actual longitudinal, la carretera panamericana, por decirlo, norte-sur, y el camino de la costa. Bueno, ese eje se rompe con estas nuevas estos nuevos proyectos, porque a la red longitudinal del ferrocarril salen los ramales que van de oriente hacia el centro y del centro hacia la costa. ¿Por qué? Porque hay que ver más rápido, más económico, más efectivo para transportar las producciones agrícolas que requieren los mercados del norte, porque se ha desarrollado una industria de los minerales de la plata, del salitre, etc. Entonces se rompe el esquema de conectividad. Entonces para eso requieren darle mayor fluidez a las mercancías de las agrícolas y agropecuarias de la región y provincia de Colchagua hacia la costa para embarcarla hacia Valparaíso y de ahí a los mercados internacionales. Esa es la razón de ser del ferrocarril. La complementariedad que hay entre esta obra y el puerto. Tardó muchos años por las condiciones naturales de la geografía de la costa llegar a puerto, cuando el puerto ya no existía. Ya lo vimos en las mismas imágenes anteriores, que a raíz del tsunami, terremoto y tsunami del 1906,
después de 1912, la reconstrucción del muelle de Ortúzar ya había quedado en la nada. En el año 16 ya fue cancelada la autorización del muelle porque era un peligro el muelle. Y eso fue el fin del muelle. Llegaron hasta hace poco, se podían ver algunos vestigios, algunos rieles que formaban parte de los pilotes que asentaban este muelle. Y bueno, el tren tardaría todavía unos años más, 10 años más, en llegar a Pichilemu. Cuando ya se había reconvertido esta comuna, lo que partió siendo una puerta por la actividad portuaria, pasó a ser a tener una condición de balnearia, de tensión, cosa que no era tampoco tan ajena, porque esto ya se manifestaba desde el siglo, o sea, de la segunda mitad del siglo XIX, desde 1868 ya consta la existencia de la posada de Petrel, de los baños de Petrel, que es el corazón de lo que hoy día todavía se puede ver en el Hotel Rojo. Ya existía un germen de actividad turística, si se quiere, en este punto. Y hoy día es la condición fundamental de esta comuna. Hoy día somos una comuna turística, por antonomasia. Entonces, bueno, se acentuó después con el cambio de plan B, digamos, de puerto a balneario, a partir de las condiciones naturales y también por otras circunstancias que se fue apagando el muelle, el puerto, y fue tomando cuerpo la hotelería. Y ahí se lanzan para Avenida Ortúzar una gran cantidad de hoteles, de tener una sola posada, como la posada de los baños de Petrel, y posteriormente otra de menor rango, que era la posada de don Miguel Martínez. Estamos hablando todavía a finales del siglo XIX, y ya para principios del siglo teníamos nosotros una quincena de hoteles en esta área céntrica. Teníamos el Hotel Bilbao, teníamos el Hotel España, el Hotel San Fernando, el Hotel Central, el Hotel City, etcétera, etcétera. Es más materia, digamos, que está en la bibliografía de los libros que acabamos de enunciar, que están ya disponibles. Que pronto saldrán a la luz. Están a la luz y van a ser presentados próximamente. Perfecto. Eso es lo que yo... O sea, una cosa trajo a la otra, ¿no? Finalmente el muelle hizo que estaba conectado. Pero sin embargo sigue siendo un referente el tren por todo lo que fue dejándonos en nuestra comunidad, principalmente el trabajo que originó, pero también el recuerdo de muchas y muchos en el recorrido de este troncal, y que se extraña, por cierto, porque además fue la manera de poder conectar de mejor manera, usted bien decía, ¿no? Desde oriente a poniente, desde este longitudinal norte-sur, que era parte del eje central de toda el país en el sur. Un gran aplauso para don Antonio. ¿Alguien quisiera hacer alguna pregunta? ¿De casualidad? ¿No? ¿Sí? ¿Ya? ¿Tenemos algún micrófono o no alcanzamos a escuchar?
Así es. Perfecto, ahí está hecha la pregunta. ¿Quién responde? Diego. Sin duda que es un tema sumamente importante. En el libro sale enunciado brevemente el tema de las salinas como una actividad precolombina, pero el periodo, digamos, que cubre evidentemente desde 1944 se volvían entonces digamos, de las formas de vida, todo formas de trabajo que tenían aquí los indígenas, todo eso queda para una segunda parte que estamos avanzando y esperamos varias. No, pero mucho tiempo. En este momento no lo tengo en Vamos a estar pendientes entonces. Sin duda, señora Lee, muchas gracias. Una reflexión que yo hago por lo menos en el libro, que si no conocemos bien el pasado, no sabemos construir un futuro, digamos, tenemos que saber bien dónde estamos parados, cómo llegamos hasta aquí. Eso tiene no solo, o sea, la historia no parte con nosotros los que estamos aquí, con la autoridad que está muy largo. De cierta forma, lo que busco con el libro es revalorizar. Se entienda también de que viene de gente como si se vaya acá, un camino largo, y lo que somos ahora, pero también para algo mejor para ti. Así es. Diego, ¿qué otros aspectos tú destacarías del libro que aquí, digamos, para ti sean de importancia y puedes comentarnos? Bueno, el capítulo extensísimo de la historia municipal, el cómo parte, digamos, la municipalidad desde el interesante. Porque antes del año 1894, es decir, la comuna se crea en 1891, efectivamente estuvimos administrados por la municipalidad de San Fernando hasta 1894. O sea, tenemos autoridades que ya regían nuestro destino, se dedicaron solamente a cobrar los patentes, digamos, cobrar las contribuciones, pero la decisión de tomar todas en San Fernando. Entonces, la ley de comuna autónoma, si bien tuvo un acercamiento, tampoco significó inmediatamente que tuviéramos como los recursos, la necesidad. Un trabajo también ahí con el primer alcalde, con el secretario, que era un poco de error y es porque al final tenía que trabajar y trabajar incluso con policía. Con el recurso escasísimo, o sea, el Estado tenía que aportar, digamos, 1.000 pesos en ese momento y no llegaba a nada, o sea, tenía que trabajar solamente con lo que le aportaban a través de las construcciones, de paredes, como diría más en ese momento, las tapetes del cole, por ejemplo, eran recursos muy bajos y todos, digamos, que tampoco existía la flor. Y además también que mucha gente trabajaba a la mano. Entonces, la municipalidad no recibía los recursos que necesitaba y que merecía. Consta, por ejemplo, las actas de la municipalidad y los planos, sobre todo los vecinos de Marchico. ¿Por qué? Porque el Marchico pertenecía a México. Entonces, durante los primeros, digamos, 10 años de la municipalidad de Chico, tenía que hacer cargo de policía a Marchico, de dotar también de servicio, digamos, de aseo, entre otras cosas. Todo lo cual, la gente ha hecho estaba muy contenta. Porque era la subdelegación de Pino Blanco. Entonces, yo hicieron en el curso de 1903 un movimiento para separarse de Chile, o sea, pero el señor de José María Caro me decía, esta gente es muy injusta. Nosotros queremos colocar un cuartel en Marchico y nadie quiere facilitar un cuartel en Marchico. O sea, no tenemos plata, queremos poner por lo menos un sargento que se dedica a dar una cosa en Marchico, no nos ayuda. Y por otro lado, la gente estaba, digamos, haciendo el trabajo ahí para tener su propia comuna, que nació en 1903 con la comuna de Peña Blanca, con crecer en Marchico. Entonces, yo creo que esa es como la cosa más interesante de nuestra historia. A mí yo destacaría una cosa que es súper importante, que es la lo comentas en tu libro, ¿no? El aguador y la llegada del agua potable. Porque eso sin duda marca, ¿no?, un precedente de cómo además la ciudad va desarrollándose, porque el agua potable es vital finalmente para saber qué significa la urbanización. Y por cierto, la llegada del alumbrado, que ya lo anunciamos cuando tú estabas dando una presentación, que recién en el año 1966.
que logró dar estabilidad a la energía eléctrica en nuestra comuna. Decimos, es muy poco tiempo, ha pasado 50 y tantos años, no más que 60. Que en el año 66 llegó el alumbrado, pero en verdad que llegó solamente a la presente. Claro, todo muchos años, décadas para que sectores también, digamos, el sector de la ayuda, el sector del ingeniería, todo un proceso, digamos, en ese sentido, antes era mucho más difícil, porque una por los recursos involucrados, todo esto tenía que ver por el Congreso, la voluntad del mismo gobierno, hasta que queda la situación de la tierra. En el caso de la Bogotá, por ejemplo, que la gente de este lugar, donde estamos ubicados en lo que llamaban el febrero, que era un pequeño, lo que llamaríamos ahora un hospital. La gente venía aquí a lavar su ropa, le daba la vuelta a los animales, se apropiaban los animales muertos aquí, y mucha gente también, por ejemplo, ponían ahogados justo en este lugar. Mira. Y contaron, digamos, con un servicio de agua, por eso no voy a conocer. Tanto la historia del alumbrado como de agua. Sí, y adicional a eso, hoy día el tema es porque cuando se establece el agua potable en nuestra comuna, todos sabemos de dónde se obtiene el agua, ¿no? La laguna. Pero sin embargo, hoy día, en una comuna que va en crecimiento, que va, por cierto, también en desarrollo, tenemos una complicación, digamos, de cómo seguir abasteciendo a los distintos sectores con agua. Tenemos una población que se abastece casi, diría yo, el 70% de la población con camiones aljibe. Sin embargo, hoy día se cruza, ¿no?, esta necesidad de abastecerse de agua también con un tema medioambiental, porque ¿hasta cuándo vamos a seguir obteniendo el agua desde un punto tan importante como esto? Mira, si no, una tarea ahí para la casa, lo que sea. Así es. El cuidado del medio ambiente es muy importante, que también es un tema recurrente en el sector, por ejemplo, cuando teníamos un conflicto de salud, de la comunidad, todo contra este ser que está contaminado de agua. Así es. Bueno, hemos llegado al término de esta presentación del libro. Agradecer, por cierto, a quienes nos acompañaron, ¿no?, a don Fernando Río y a don Antonio Saldía, que además son parte de la fundación que da guía a este libro. Y por cierto, brindarle un gran aplauso a Diego por este gran trabajo. Y para finalizar, pues los invitamos a adquirir algunos libros, si es que están interesados. Les llevo ahí una firma para cada uno de ellos, y invitarlos también a que nos acompañen un rato más en el podcast que está preparado para cada uno de ustedes. Que tengan todas y todos muy buenas tardes y un buen retorno a su casa. Gracias por todo. Y así finalizó esta ceremonia, por supuesto, aquí en el auditorio de la ilustre Municipalidad de Pichilemu. Un libro que es, como dijimos, bastante... un libro de 292 páginas, si no me equivoco, y es realmente buenísimo porque es un libro que tiene y cuenta con episodios de esta historia maravillosa de nuestro queridísimo Pichilemu. Entonces, bueno, pero este libro también se gestó, además de, obviamente y esencialmente, quien lo escribió, como es don Diego Grez Cañete, sino que también gracias al aporte que tuvo en la oportunidad la ilustre Municipalidad de Pichilemu, que estaba encabezada, recordemos, por el alcalde don Cristian Pozo Barraquer. Don Cristian, ex alcalde de nuestra comuna, usted tuvo bastante que ver con lo que es el ver plasmado ya este libro de Historia de Pichilemu. Hola, Anita, muy buenas tardes. Bueno, gusto saludarte, por supuesto, a través de este medio, saludar a todos quienes están escuchando la radio. Bueno, sí, la verdad es que súper contento y orgulloso del trabajo realizado por Diego. Quiero aprovechar de felicitarlo públicamente a través de este medio, un tremendo trabajo. Tuve la oportunidad de revisar su libro, cuenta una historia preciosa de Pichilemu, y como bien sabemos,
un pueblo sin memoria, un pueblo sin futuro. Por lo tanto, acá se va dando a conocer cómo se construyó esta hermosa comuna, el desarrollo comunal, el municipio en la distinta etapa. De verdad es que hay un tremendo trabajo desarrollado por parte de él, junto también a otros profesores que son tremendos seres que han sabido recopilar la historia de Pichilemu y, como te digo, lo han dejado pero perfectamente plasmado en un libro de verdad sumamente interesante y que absolutamente recomendable para todos. Sin duda alguna también es importante que viene desde los inicios y dice él hasta el inicio del nuevo periodo, o sea, está bastante actualizado, que nos llama la atención, porque historia de Pichilemu podemos pensar que quizás sea de antaño, pero no, está incluso diríamos hasta los inicios del 2024. Así es, de hecho está hasta el inicio del 2024 porque habla de nuestro periodo alcaldicio, desde que yo asumí el año 2021 hasta el 2024 y cuando asume el nuevo periodo del actual alcalde don Roberto Córdoba. Y desde el inicio, de verdad, cuenta una historia tremenda. Yo creo que si alguien quiere conocer la historia pichilemina, este es un libro que le va a generar mucho conocimiento y un área de expertise bastante grande respecto de lo que fue Pichilemu desde su origen hasta el año 2024. Agradecido y gusto de verlo en este lanzamiento de este libro que sin duda, como indicaron también los historiadores quienes han acompañado a estos profesores, va a servir también porque fue distribuido en los distintos establecimientos educacionales. Sin duda que también va a ser muy relevante y muy importante para que las nuevas generaciones recuerden nuestros orígenes o aprendan de nuestros orígenes, como usted lo dijo, sin pasado no hay presente y tampoco hay futuro. Así es, Irmita. Bueno, yo solo agradecer a Diego por la invitación, agradecerle también, como dice todos los historiadores, por este tremendo esfuerzo que viene no solamente a recordarnos la historia de esta comuna, sino que también a poner en valor lo que somos, lo que fuimos y lo que vamos a hacer. Así que de verdad, feliz por ello. Feliz también de haber sido parte junto al Consejo Municipal, de haber aprobado recursos y felicitar, como te decía Diego, por este tremendo trabajo. Así que muchas gracias. Muy amable. Gracias. Bueno, ahí estábamos con uno, por supuesto, de los partícipes. ¿Qué te pareció, Mariana Fuenzalida, el libro? ¿Qué le pareció todo lo que se indicó? Hoy habían imágenes que estaban preciosísimas. Sí, hola Irmita, bueno, excelente lo que hizo Diego Grés con este libro, en donde cuenta la historia de nuestra comuna, Pichilemu. Toda esta historia que es muy riquísima para un conocimiento de toda la comunidad. Yo creo que realmente fue una maravilla haber podido venir y haber escuchado también todo esto que viene a mostrarnos lo que tenemos, lo rico que tenemos en nuestra comuna y lo que tenemos que valorar realmente. Así que muy contenta por esta invitación, Irmita, de haber podido acompañar a Diego Grés en este libro. Plasmado desde los orígenes de Pichilemu, desde que esta tierra fue subdividida, bueno, y cuenta los episodios hasta el inicio del año 2025. O sea, realmente abarca muchísimo en 292 páginas. Efectivamente, Irmita, sí, mira, hablan desde inicio, desde 1800 y tanto, 1900 hasta la actualidad. Por lo tanto, es una pincelada enormemente y muy profunda de nuestra comuna, de nuestra historia. Digo de nuestra comuna porque yo me siento parte de esta comuna ya, así que no, muy contenta de todo esto. Yo quedé asombrada y maravillada con toda esta historia. En verdad creo que Pichilemu se merece esto y mucho más. A leerlo entonces. No, de todas maneras es muy recomendable que ojalá muchas personas de nuestra comuna tengan el privilegio de adquirir este libro y para así también tener conocimiento de nuestras raíces. Muy amable, gracias. Gracias a ti, Irmita. Oye, bueno, usted un rol importante, don Iván, pues lo veo ahí, como dicen el buen chileno, cacharrepiado para esta ceremonia. Yo que le saqué lucha a la ojota, ¿no? Estamos con la concejala de nuestra comuna. Bueno, que es importantísima, don Iván, porque recordemos que Sofía Yávar es... la única mujer concejal. Sí, pero además
además, ella estuvo en el periodo en que todo esto tuvo que ser aprobado, porque se necesitaron muchos recursos. Y qué bueno también, Sofía, que dentro de lo que se realice como trabajo en nuestra comuna, también hayan aportes para poder mantener y que pueda prevalecer la historia que tenemos. Sin este pasado, difícilmente vamos a tener un futuro, porque si no tenemos los cimientos del conocimiento y de ver todo lo que se realizó anteriormente para llegar a la actualidad, yo creo que es bastante complejo, ¿no es cierto, don Iván? Muy complejo, pero sí, yo me sumo a los agradecimientos suyos, Ignita, por cierto, agradecerle a la concejala que estuvo en el periodo anterior y que tuvieron la capacidad de entender de que esto era necesario. Así que, Sofía. Sí, muchas gracias. La verdad es que para mí es un honor, un orgullo también poder ser parte de este tremendo proyecto que hoy día lo vemos plasmado en este libro, Historias de Pichilemu. Ya felicité a Diego, a su autor, y desde el consejo en el periodo anterior, obviamente, siempre apoyando, tal como lo que usted dice, porque sin pasado no tenemos futuro, ¿cierto? Y tenemos que plasmarlo para que también las nuevas generaciones se vayan entendiendo la historia de nuestra comuna desde hace tantos siglos a la fecha, también una historia más allá de lo arquitectónico, lo religioso, lo cultural, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestra comuna también habla de lo político y cómo nos fuimos construyendo también en periodos muy complejos para Pichilemu, y hoy día nosotros, las autoridades que estamos y los que van a venir también en el futuro, tenemos un desafío muy, muy importante para poder dejar un legado de manera positiva y constructivo para nuestra comuna. Tenemos muchos desafíos por delante, mucho que hacer. En el libro también hablábamos del tema del agua, ¿cierto?, del alcantarillado y de tantos otros temas que son temas históricos y que hoy día siguen siendo, están en boga en el siglo XXI, pero que estamos luchando también para poder dar respuesta a un sentir que es general de toda la población y que es con justa razón, porque son insumos básicos para todo ser humano. Sí, en realidad el tema del alcantarillado, ¿no? El tema del agua potable, el tema eléctrico, de la luz, en fin, las telecomunicaciones, la complejidad en el libro, digamos, se relatan distintos pasajes cuando Diego decía que cada uno de los alcaldes que mencionan los distintos periodos da cuenta también ahí, y es importante revisarlo, de cada uno de los logros que pudo realizar cada uno de esos alcaldes en los periodos que les tocó. Y ahí uno se da cuenta de la difícil tarea que le toca al alcalde, que le toca al consejo, ¿no? Como autoridades. No es fácil avanzar, sobre todo hoy día, ¿no? Cuando además tenemos pocos recursos, que también muchas de las obras dependen del gobierno regional. Hay una gran tarea y creo que espero que en un par de años más ya estemos hablando de algunos hechos concretos, pero no sé, pasarán 10, 15 años tal vez, en donde se va a plasmar un libro nuevamente de la historia y que a lo mejor recién ahí va a venir a dar cuenta del resultado del alcantarillado, de la pavimentación de ciertas calles, etcétera, etcétera, etcétera. Que harta tarea por delante, es como extraño, es como que estamos hablando de la historia de Pichilemu, pero aún hay partes de nuestro Pichilemu que siguen siendo parte de la historia, como que no han avanzado. ¿Sabe que quedó una parte, Sofía, también, don Iván? Una parte que yo le quiero, digamos, hacer relevante, porque hablamos del pasado, hablamos de la historia, pero vimos fotografías e imágenes, muchas de ellas, con muchas personas que nosotros conocimos y que ya no están junto a nosotros y que son personas importantes y que, digamos, algo y parte de lo que somos como comunas se lo debemos a ellos, porque tuvieron en decisiones, porque tuvieron puesto el corazón también para que esta comuna pudiera avanzar. Vimos, por ejemplo, a don Hugo Toro, que incluso nos emocionó porque escuchamos su voz, el alcalde Cornejo, que también estuvo, bueno, y varios que estuvieron clavados, y entonces realmente ahí nos damos cuenta cuán importante es esto, porque así también quedan que son relevantes y que no quedan en el olvido lo que ellos lucharon, lo que ellos trabajaron, lo que ellos propusieron, lo que se ve ya plasmado, no queda en el olvido y sabemos de quién fue obra. Así es.
Ahí vimos al ex colega, a Hugo, que también fue parte del periodo anterior, don Osvaldo Vidal, ¿cierto? Hartas figuras que hoy día ya no son parte y que de verdad aportaron con un grano de arena al desarrollo de nuestra comuna, y qué bueno que se les pueda hacer este reconocimiento a través del libro, donde de verdad yo ya lo empecé a hojear, quiero devorármelo, porque aquí hay mucha historia y mucha información cuantiosa, también donde podemos ver que los alcaldes de su entonces, cada uno tenía una mirada distinta y podían plasmar también las obras que ellos estaban realizando por y para Pichilemu. Así que aquí vemos también al exalcalde Cristian Pozo, que también fue parte de este importante libro, y ojalá poder seguir aportando a la cultura, a la historia. Por mi parte siempre voy a estar apoyando esto, porque realmente es un legado importantísimo para Pichilemu, un insumo pero muy importante para la historia de Chile. Además, sí, para la historia de Chile. ¿No? Es un libro que permite educar, porque permite ser consulta para los estudiantes, pero además es parte de lo que nosotros tenemos que tomar para empezar a reconocernos en el Pichilemu, en la historia, en el presente, pero también para poder construir el futuro, que es parte de la tarea que tiene el municipio, el consejo y el alcalde. Agradecemos que le haya acompañado don Diego también como autoridad a usted, Sofía, y por supuesto también en el minuto tener los recursos. Muchas gracias a ustedes también, que están cubriendo este importante hito para nuestra comuna, y como siempre a seguir apoyando la cultura, la historia, la educación. Un abrazo. Gracias. Bueno, sin duda ya está la tarea cumplida, porque falta solamente, me imagino, que ya los nervios pasaron, ya está todo entregado, con mucha, por supuesto, con toda la buena energía de un trabajo que llevó muchísimo tiempo el realizar, pero que ya estaría listo, entregado para la comunidad. Y nos hace falta algo muy importante, porque todos me han dicho, oye, sí, el libro precioso, maravilloso, pero ¿dónde lo encuentro? ¿Dónde lo tengo? Aquí se repartieron varios libros, se repartió bastante, pero sin duda alguna muchas otras personas que quizás están en sintonía y quieren, por supuesto, poderlo adquirir, poderlo tener en su poder y poder hojear tantas partes que vimos acá. Ya no quede el libro, yo lo voy a revender. Ah, ya, ahí vamos a verlo. Oye, rayado además. Sí, vamos a consultar a Diego Grez, libro, por supuesto que ya me imagino que habrán pasado los nervios y todo aquello para poder llegar a este punto culmine de la entrega del libro. Don Diego Grez, me imagino que ya estará, los nervios habrán pasado. Sí, no, está absolutamente, ya estamos bien. Oye, bastante resumido, sin duda estuvo lo que indicaron aquí, la fotografía maravillosa, y al recordar también a varios personajes de nuestra historia que sin duda son relevantes e importantes, porque desde los primeros tiempos hasta la actualidad han ido, digamos, siendo parte de lo que hoy podemos ver en nuestros días. Bueno, Pichilemu tuvo una historia bien interesante desde siempre, o sea, yo creo que cualquiera que se sumerge, digamos, en los documentos, en la historia, en los personajes, queda fascinado, porque al final es como que contáramos como una novela. O sea, hay historias de traiciones, de desaciertos, de todo un poco. Y trata de ser lo que decía la gente aquí, tiene mucho de dulce y de grasa. Uno trata de ser justo, o sea, mirar el vaso más medio lleno. Hay gente que se equivocó harto, pero bueno, la historia es la historia, y uno trata de ser lo más imparcial en el sentido de mostrarla con respeto y también con un profundo sentido de cariño por la comuna. ¿Dónde nos han consultado? ¿Dónde encontramos este libro? ¿Quiénes nos han venido, que están en nuestra sintonía? Sí, está disponible en el kiosco de Pedro Huerta, aquí en el Gaite con Pinto, en el kiosco de Huitoño, en Ortúzar con Mont. También está en la tienda Gaviotas de Cahuil, o se pueden comunicar conmigo en el Instagram, Diego Canete, o a mi número de teléfono, más 569-5601-861. Pero es más fácil entrar a la página colchagua.org.
Ahí es más fácil entonces encontrarlo. Gracias, Diego, por esta invitación. Gracias también por el reconocimiento que hicieron a los medios de comunicación local. Les agradezco muchísimo porque fue muy grato los recuerdos que vimos ahí. Gracias a usted por venir y por el apoyo que me ha dado en la difusión del libro y con los espacios los días sábados, y que esperamos que lo continuemos, aunque ya hemos presentado el libro. Así va a ser, sin duda alguna. ¿Te sentiste cómodo, Diego? Sí, el tema es que yo tenía miedo de cómo abordar tanto en tan poco. Y se logró a cabalidad, aunque me hubiera gustado profundizar en ciertos temas, pero bueno, así es la vida. Una hora y media creo que es suficiente, ¿no? Sí. Para la presentación del libro, y además que se entregaron los temas bastante resumidos, pero que quedó la puerta abierta para poder interiorizarse en ellos, que es lo que conversación que teníamos recién, ¿no? Que hay muchos que tienen interés, quedó la duda, sí. Eso es importante. La invitación a leer el libro. Felicitaciones, Diego. Un agrado haber estado junto contigo el día de hoy, y ya te llevaremos a la radio. Bueno, ya es parte de la radio, así que ya nos volveremos allá a conversar los entretenos. Sigue firmando. ¿Cuánto estáis cobrando por la firma? No, es gratis la firma. Qué pesado. Ya, no lo ponga en ningún libro, por favor. No, gracias a todos por la sintonía y a leer el libro. Está muy entretenido, muy interesante, sin duda alguna. Es un libro que va a traer mucho que hablar, y también yo creo que vamos a aprender muchísimo de la historia de Pichilemu que nos quedaba pendiente. Así que muchas gracias, don Iván. Ya sale el cacharpeado y nos podemos digamos al común normal como lo vemos siempre. Al común, a ver si demasiando siempre yo, que le pase, mira, si la única diferencia es que le puse un poquito más de brillo a la OJ. No nos vemos hasta el jueves. Verdad, po. Verdad que mañana hay que lanzarse al abordaje. Correcto. Ya hasta el jueves. Jueves me parece. Ahí vamos a estar con invitados interesantes y por supuesto con la programación siempre de su radio en todas las. Gracias a todos, a quienes permanecieron en la sintonía, y a quienes nos acompañaron en este marea será a las 11 de la mañana con 5 minutos 74 centímetros. La segunda, alta marea, 17 horas 23 minutos. Imágenes. Gracias, y nosotros nos desconectamos, por supuesto, de esta transmisión a través de Radio Entre Olas. La máxima fue de